Este es nuestro tema de análisis, sin duda, aquí en el informativo USA. Ignacio Montes de Oca es periodista, escritor especializado en conflictos y en todo este tipo de análisis internacionales. Ignacio, nuevamente es un honor contar con usted aquí en NTN 24, usted como siempre muy generoso. Bueno, esta respuesta de Hamás ha sido recibida entre mucho entusiasmo, esperanza, otros con más escepticismo. Son dos puntos cruciales. Trump dice que inmediatamente Israel debe ya suspender los bombardeos. Israel dice que se prepara precisamente para parar. ¿Cómo lo recibe usted? ¿Qué siente que hay detrás de esta decisión de Hamás de aceptar esos dos puntos y decir que los demás siguen en negociación? Bienvenido. Buenas noches, siempre es un gusto. Está claro que la respuesta de Hamás descolocó a todos y más aún la respuesta de Trump a la postura de Hamás al pedir un alto al fuego, un cese al fuego, porque Israel estaba en la fase final de su ofensiva para terminar con la presencia de Hamás en Gaza. Pero la idea, la sensación que queda es que Hamás otra vez ha logrado maniobrar en un momento extremadamente difícil para ellos y obtener un tiempo que nadie, y me refiero a quienes estamos trabajando todos los días con este tema, esperábamos que pudiera obtener. Lo que ha logrado jamás es ahora sentarse a negociar y ser una contraparte en donde antes no tenía lugar, que era en las conversaciones entre Trump y Netanyahu. Ahora surge una tercera parte, pero si uno lo analiza aún más profundamente, quizás la clave de todo este asunto es la situación de los rehenes. Si se resuelve la situación de los rehenes, cambian todas las ecuaciones posibles, porque los rehenes eran lo que le permitía jamás mantenerse dentro del conflicto, porque es lo que frenaba también la ofensiva de Israel, o por lo menos una ofensiva mucho más fuerte, y porque además es una cuestión que hace a los deseos de Trump de resolver la crisis. Si resuelve la crisis de los rehenes, entonces gran parte del trabajo va a estar terminado y es ahí donde me parece que todos apuntan. Los rehenes en este caso son la clave. Quisiera también preguntarle, señor Ignacio Montes de Oca, ¿por qué hay ese avance por parte de Trump y ahorita, como lo escuchábamos, de Netanyahu, dispuestos a implementar la primera etapa de la propuesta? Asumen como si la aceptación de Hamás, parcial o ambigua, fuera una aceptación para arrancar de una vez. ¿Qué puede haber detrás? Todas las cartas sobre la mesa. Lo que sucede es que detrás de esta propuesta no es que solamente la está haciendo Trump en solitario. Hay una enorme presión por parte de los países sunitas, me refiero a los Emiratos Petroleros, pero también a Jordania, Egipto y Turquía, para lograr un cese el fuego en Gaza. Al mismo tiempo, estuvieron presionando a través de Qatar a Hamás para que lo aceptara. Hubo un divorcio muy fuerte, y esto hay que, quizás la gente no lo conoce, entre la parte política que está en Doha y la parte militar que está en Gaza, que no quería aceptar los términos del cese el fuego. Pero la presión conjunta hizo que Hamás finalmente tuviera que, por lo menos, encontrar una forma de aceptar un alto el fuego o la liberación de los rehenes. A partir de ahora, la duda es, Israel, si una vez que estén de regreso los rehenes, se hace un acuerdo, ¿va a privilegiar ese acuerdo o sus necesidades de seguridad, o por lo menos en esta etapa de las negociaciones? Todavía estamos un poco lejos de ver solucionada la situación. Hay que ver si jamás cumple, cosa que es muy difícil porque suele no cumplir con lo acordado, y hay que ver si Israel mantiene una autonomía respecto a las decisiones de Estados Unidos o de su entorno, porque después del 7 de octubre no puede darse el lujo de dejarse influir demasiado, olvidando lo que ha pasado y olvidando sus necesidades de seguridad, y que tiene su propia agenda. Así que mi respuesta es muy difícil saber qué va a suceder y todavía falta bastante de esta negociación. Sí, cautela realmente, porque claro, hay mucha esperanza que vuelvan los rehenes y que jamás diga que los va a entregar, pues es fantástico, pero por supuesto también hay escepticismo por lo que jamás está acostumbrado a manipular. Y pasó Exacto. Donald Trump de decir, ese es el acuerdo y lo aceptan todo y de una vez y el domingo tienen el plazo, o acá Israel entra y acaba el trabajo, ¿no? Pasó a, está jamás listo para una paz duradera cuando no le han contestado
los demás puntos, y cuando ya el líder de Hamas acaba de decir, uno de los negociadores, que entregarán las armas, pero en el futuro gobierno. O sea, ahí manifiestan intención de que ellos van a seguir con las armas. Y digamos que vuelvan los rehenes, componga un gobierno en Palestina con Hamas armado, o un gobierno de transición con mucha comisión o comité que haya internacional. Si Hamas está armado y no está del todo aniquilado, ¿qué se puede esperar de ahí? Esas son las preguntas que le surgen a uno, ¿no, Ignacio? Exacto, a ver, la trampa de Hamas siempre hace trampas. No hay que menospreciar la capacidad de la astucia de Hamas, más allá de la cuestión del terrorismo, es haber introducido una fórmula, es decir, yo no voy a desarmarme como pide como pide Trump, sino que me tengo que seguir defendiendo hasta que Israel se retire, con lo cual están pidiendo que haga un retiro absoluto de Israel de Gaza. Pero además, que como tienen que defenderse, le van a entregar las armas recién cuando haya un gobierno palestino dentro de Gaza, o sea que le van a entregar a esas autoridades recién ahí las armas. Y además porque sabe que un retiro, tal como pide el plan de paz de Trump, que es que hace una especie de amnistía y que los terroristas encuentren otros lugares pero salgan de Gaza, también implica entender algo, que jamás puede estar terminado en Gaza, pero tiene presencia en el sur del Líbano, en el sur de Siria, en Cisjordania, y tiene una base ejecutiva en Qatar y tiene también una base económica en Turquía. Con esto, ¿qué quiero decir? Hay que prestar mucha atención a lo que hace Hamas, porque dentro de las trampas con las a las que los tiene acostumbrados, está en demorar el retiro, pero preparar una retaguardia sabiendo que no va a ser derrotado definitivamente, ni va a desaparecer por más que se retire de Gaza. Si no desaparece, si no es erradicado, siempre puede volver, independientemente de lo que pase en Gaza, quien esté al mando, si los palestinos, Israel o Estados Unidos. 2 años de una presión militar implacable para llegar a este punto en el que Hamas acepta una propuesta o un camino hacia la paz. ¿Cree usted, señor Ignacio Montes de Oca, que está debilitado Hamas o está fortalecido? ¿En qué punto llega esta mesa de negociación? Es que es lo mismo, el factor son los rehenes. Puede estar de últimas, pero en tanto tengan los rehenes, tenga esos escudos humanos y no sean liberados, jamás todavía tiene una carta para jugar. Luego, por eso es muy largo el proceso, luego hay que ver si se respeta, una vez que entreguen los rehenes o los cuerpos de quienes fueron asesinados a causa del cautiverio, y que es importante, fueron asesinados a causa del cautiverio, ¿no? Hay que ver qué sucede. Jamás nunca va a estar derrotado, además, me corrijo, la violencia contra Israel nunca va a estar derrotada porque jamás puede salir de Gaza, pero en tanto existan grupos dedicados como la Yihad Islámica o algunos clanes palestinos a buscar la venganza o la represalia con Israel, la violencia continua puede cambiar de siglas. Y eso es quizás el problema más profundo y a largo plazo, más allá de si jamás es derrotado o no. La paz es muy compleja, pero separemos lo urgente de lo necesario. Lo necesario es la paz, pero lo urgente es lograr la libertad de los rehenes y que termine la guerra en Gaza. Absolutamente. Ignacio Montes de Oca, como siempre, un privilegio escucharlo, periodista, escritor, especializado en conflictos y asuntos internacionales. Buenas noches. Buenas noches y buen fin de semana.